Es hora de expandir tu conocimiento. ¿Estás listo para el viaje? Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Bienvenidos todos a tu programa Sanando tu Alma desde Guadalajara, México, hacia todo el mundo a través de www.notisistema.com, /Radio Vital, radio en vivo, o aquí en Guadalajara, desde Guadalajara, Jalisco. Estamos en el 1310 de la AM Radio Vital, pero también estamos en Facebook, Sanando tu Alma, y también en YouTube en forma diferida. Agradecemos mucho que estés con nosotros, a ti que estás de una manera continua escuchándonos y reflexionando con nosotros. Te agradecemos mucho que tengamos tu atención, pero sobre todo, que es el objetivo de este programa, que haya una inducción a tu propio ser, a tu propia maravillosa naturaleza humana. Te agradezco mucho, me aprovecho para darte el número del WhatsApp 33 34 97 09 44, y desde fuera de este país agrégale 52 más 1 y estaremos en contacto. Cualquier pregunta, comentario, pues estamos aquí. Por razones otra vez fuera de nuestro alcance, estamos en programa grabado, pero sobre todo cercas a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, estamos aquí contigo. El día de hoy hablaremos sobre cómo nos compensa la vida, cómo es que nosotros se nos retribuye de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo a la forma en cómo nosotros sembramos, también cosechamos. Para eso tenemos nuevamente a nuestra invitada y gran amiga, facilitadora del sistema Neuna, a Claudia Herrera. Claudia, ¿cómo estás? Bien, Manuel, pues muchas gracias, con mucho gusto como siempre. Muchas gracias a ti. Compartir estos temas, sobre todo porque pues es una manera de poder compartir algo hacia los demás. Claro. Para que ellos mismos también a su vez tengan pues conocimiento de quizás de leyes, como es el tema de hoy, o de herramientas simplemente para un cambio de vida positivo. Creo que es importante mencionarte que las leyes o las herramientas que mencionamos aquí, que sean aplicadas en tu vida práctica. Es lo importante para que puedas, si requiere, yo creo que siempre se requiere hacer una transformación en nuestra vida, ya sea hacia notas más arriba o hacia notas más abajo. Ahorita más o menos explicamos cómo está esta situación. Pues el día de hoy hablaremos sobre la ley de la compensación, también se puede decir, pero sobre todo empezaremos mencionando que el ser humano está sujeto a leyes, a diferentes leyes, de acuerdo para que haya un orden, un equilibrio en la vida cotidiana, ¿verdad? Así es. La ley que comúnmente creo que es más conocida por todos es la llamada ley del karma. Uh-huh. Pero existen ley de recurrencia, uh-huh, ¿sí? Ley de retorno, entre otras. Así es. Y estas leyes, por decirlo, no se conocen muy comúnmente, pero por ejemplo, la ley del karma la podemos llamar de diferentes maneras, coloquialmente hablando. Podemos decir que es la ley de la causa y el efecto, es decir, tú provocas una causa y se te devuelve un efecto, como la ley del boomerang, también se puede hablar así. Otra forma, hay quien la conoce como la ley del destino, ¿sí? O el destino es una forma en la cual se expresa cómo vivimos, qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos pasa, y muchas veces lo que nos sucede, bueno, malo, etcétera, según la visión que se tenga, pues no sabemos cómo es que surgen las cosas, ¿sí? Bueno, con esto que dices tú, que mencionas sobre destino, la gente generalmente piensa que destino es algo que va a suceder por sí solo. Claro. Sin embargo, el destino también ha sido creado. Así es. Bueno, yo voy a mencionar algo, no sé si las personas que nos escuchan están de acuerdo o tienen
¿Están de acuerdo en esa idea de reencarnación, sí, de la existencia de la reencarnación? Y precisamente esta ley sucede y se crea ese destino a través quizás de hechos y eventos de una vida anterior. Claro, qué bueno que lo mencionas, Claudia, porque esta ley aparentemente es mecánica, o es una ley mecánica, es una ley que es como decir, no podemos evitar el día, no podemos evitar la noche, pero como mencionamos destino, o sea, no hay que pensar que el destino está escrito y no se puede transformar o no se puede cambiar. Precisamente el conocer la compensación o conocer la ley del karma, como estamos diciendo en este momento, hay formas, hay maneras de que nosotros podemos trascender o modificar el destino el cual tenemos. Por eso comentamos, cuando hay un sufrimiento en la vida, podemos cambiar ese sufrimiento de acuerdo a ciertas formas que podemos realizar o ciertas herramientas que tenemos para poder transformar eso que nos podría dar dolor, transformarlo en alegría o simplemente tranquilidad o paz espiritual. Entonces por eso decía, el destino es otra forma de llamarle al karma. Y bueno, la otra es la compensación. En los monjes tibetanos o los budistas, o tibetanos budistas, hablan precisamente de que hablan del karma, pero el karma bueno, o el karma positivo, perdón, o el karma negativo, ¿sí? Ellos lo mencionan así, no, porque a veces la palabra karma, como siempre, algunos yo he escuchado, no es que así sea, lo traducen como castigo, no tanto como compensación. Así es, pues como no castigo. Una ley. Sí. Sí, entonces cuando la gente escucha karma, piensa que es castigo. No, simplemente es una ley de compensación, una ley de atraer lo que alguna vez sembramos. Así sí, porque es. hay que aclarar, la ley de compensación no solo tiene que ver con lo positivo. Claro. O sea, si tú fuiste causa de situaciones de dolor, de tristeza, pues tu compensación va a ser una parte así, igual. En algunos libros de alguna corriente psicológica hablan de que el hombre, del septenario del hombre, dicen que el hombre sus etapas de vida están constituidas por cada 7 años, ¿sí? Es decir, los primeros 7 años es la formación de la personalidad, los segundos 7 años, es decir, a los 14 años, empieza la adolescencia, tiene algunos cambios sexuales importantes, etcétera. A los 21 llega la juventud, de los 21 a los 35, si no me equivoco, hay el espacio de la juventud más jovial, pero habla, por ejemplo, de los años al año 52, si no me equivoco, es cuando empieza uno a cosechar lo que sembró durante los 4 o 5 periodos de la vida. Entonces, inclusive, creo, si no me equivoco, a los 68 o 65 años, se dice que se te entregan, hay 2 cosas que se te pueden entregar, o el bastón para que te sostengas, o el báculo de poder. El báculo es un símbolo de dirección, de fuerza, de energía, de poder y de sabiduría. El bastón obviamente nos habla de sostenernos, de que no hubo una vida muy próspera o simplemente no supimos vivir la vida de manera que se nos retribuya de una manera con inteligencia. Entonces, en eso habla. Después comentaremos más detenidamente precisamente estas fases de las 7 años, cada 7 años, para irlos desglosando cada uno por cada espacio, ¿sí? Okay. Bien, vamos a un corte y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Bien, continuamos en este espacio, tu espacio, Sanando tu alma.
Te recuerdo, mi nombre es Manuel Román de la Rosa. Estamos en este espacio que también tiene que ver sobre todo con los estudios de Neuma, con el Instituto Neuma, donde se dan talleres, cursos sobre psicología transpersonal. Espero que estemos en alguna ocasión juntos en este trabajo. También te recuerdo que si llamas al WhatsApp o te inscribes al WhatsApp al 33 34 97 09 44, tendrás una sesión de respiración individual para que nos acompañes y conozcas más de este conocimiento de psicología transpersonal. ¿Cómo ves, Claudia? Pues muy importante porque esa parte de la psicología transpersonal que se conoce, Neuma es tratado de una manera más profunda porque tiene 3 aspectos a reconocer. No solo la mente, sino implica cuerpo físico, implica la mente, pero también la parte esencial del ser humano o el espíritu. Así es. Y si nosotros nos damos la oportunidad de ir y de adquirir un conocimiento que nos ayude a comprender lo que realmente nos constituye, creo que la vida podría ser una gran oportunidad con todo ese conocimiento, con todas esas herramientas para trascender el sufrimiento. Así es. Recuerda que estamos hablando sobre la compensación y estábamos ahorita hablando precisamente de leyes que constituyen nuestro caminar en esta vida. Y Claudia nos estaba comentando algo fuera del aire. Adelante, Claudia. Sí, yo leía algo que escribió un maestro, ¿no? Por ejemplo, dice, si ustedes pudieran comprender lo que es la ley de la compensación, pues es todo lo que de alguna manera en algún momento vamos a pagar, ¿sí? Y que no existe causa sin efecto. Y bueno, él habla de que se nos ha dado libertad, libre albedrío, y que podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos que responder ante todos los actos de nuestra vida. Así es. El punto sería, ¿y cómo voy a saber o cómo me puedo enterar? ¿Cómo estar consciente de qué puedo evitar y cómo puedo cosechar un dharma para una vida futura o incluso en esta vida? Fíjate que eso es muy, muy interesante en el siguiente aspecto de que donde hay muchas personas que pasan por periodos largos de sufrimiento, donde no han hecho, y en realidad no han hecho daño a nadie, no han robado, no han hecho daño de ningún tipo a nadie, pero sufren de traiciones, sufren de cuestiones económicas, sufren de muchas cosas. Y siempre buscan la manera de saber cuál es la causa o motivo o circunstancia por el cual están pasando por esto. Cuando a veces estas personas vienen a nuestros estudios y se hacen esa pregunta y llegamos a este espacio donde hay una conferencia especial sobre la ley de la compensación y les hablamos que a veces pues lo que se cosechó en otras existencias, se puede decir, es el fruto que están viviendo ahora, pero que desafortunadamente no ubican las causas dentro de su psique, dentro de su memoria, y es por eso que sufren más. Por él se preguntan el por qué, se creen no merecedores y aparentemente no son merecedores de estas circunstancias y bueno, buscan la manera de salir de esto. Entonces, cuando hablamos de esta ley, también hablamos de herramientas para que puedan trascender ese espacio. Que hay periodos en los cuales este periodo de sufrimiento, este periodo de compensación se tiene que vivir de una manera como se está viviendo, y muchas veces al estudiar esta ley simplemente empieza a entenderse o comprenderse el por qué la causa o la situación, el porqué de la causa se está viviendo está viviendo esta vivencia la persona, ¿no? Y bueno, aparentemente le empieza a entender, empieza a comprender y de alguna manera se atenúa el sufrimiento por el cual está pasando. ¿Sí? Pues es muy importante poder acceder a la raíz,
a la cual fue la causa, la raíz de lo que fue la causa de lo que ahora se está viviendo. Sí. ¿Sí? Y el espacio donde lo podemos investigar es en nosotros mismos. Claro. O sea, fuera de nosotros no va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque dentro de la parte de nuestra conciencia que tenemos despierta, que realmente es un porcentaje pequeño, pues no alcanzamos a poder dilucidar siquiera que sí hay respuestas, que sí podemos penetrar en nosotros para buscar, para investigar, ¿sí? Y como tú bien dices, al momento en que ya hay un trabajo y se logra esa investigación, se vive de manera diferente el sufrimiento. Así es. Ya no lo estás como todo el tiempo latigándote o lamentándote. Y sobre todo, yo voy a decir algo que es muy hermoso. Dios es inocente. O sea, Dios no es la causa. Dios no castiga. Uh-huh. Eso es lo que yo te podría comentar sobre Sí. que sí hay una manera de poder saber de dónde vino o cuál es su raíz. Sí, desafortunadamente el espacio de confusión, de cerrazón que te da el dolor, tiendes a aparentemente a lo más simple, lo más sencillo, que es culpar a alguien, y en este caso a Dios, siempre. Y como en algunas religiones se nos habla, o se les ha hablado a algunas personas del Dios castigador, pero no se les ha dicho que simplemente no es tanto Dios, es una ley compensatoria, eso es todo, ¿no? Entonces, para ubicar las causas, para ver las causas, entonces sí es necesario aplicar técnicas de introyección dentro de nosotros mismos para poder acceder a esa información, a lo cual hablaremos precisamente de cuáles son esas técnicas, esas formas de poder acceder, y también recordarles que si participan con nosotros en nuestros estudios, podemos hablar de esas técnicas y obviamente podemos aplicarlas en nuestra vida para poder salir del estado en el cual nos podamos encontrar en ese espacio, ¿no? Así es. Entonces, lo importante es saber y tener bien claro que las cosas se solucionan, todo tiene solución a final de cuentas. Siempre cuando yo el otro día comentaba con alguien que decía a veces no se puede hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo le decía que no aceptara ese primer pensamiento. O sea, cuando tenía un objetivo y se hacía muy grande para esta persona, ese objetivo, decía es que no puedo. Yo le decía es que ese no debe ser tu primer pensamiento. Tu primer pensamiento debe ser qué opciones tengo o qué posibilidades o cuáles son las posibilidades para lograr tal objetivo. ¿O no será también de repente ese miedo al fracaso? Sí, pero... ¿O al no lograr un objetivo? Es un miedo, por eso. Sí, ¿verdad? En realidad eso es un miedo, por eso yo le decía, cambia la frase que llegue a tu mente, o sea, no decir no puedo, sino decir cuáles son las formas o qué es lo que tengo que hacer para lograr tal objetivo. O sea, tu mente se abre, tu espacio se abre. Si estamos ante una situación crítica muy difícil, yo no digo imposible, simplemente muy difícil, ¿qué opciones tengo para poder solucionar este problema? Pues la primera opción sería actúa. Sí. Actuar en consecuencia, obviamente, sí. Sería la primera acción. Y entonces, enfocarnos en, si no tenemos una solución, en abrirnos a la posibilidad de una solución. Bien, ahorita regresando hablamos de esas técnicas y cómo las vamos a aplicar en nuestra vida. Vamos a un corte y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, conectando con el ser. Continuamos. Bien, continuamos, seguimos en tu programa Sanando tu alma. Recuerda que tenemos 2 cortesías. Si nos escribes al WhatsApp 33 34 97
0944. Recuerda que tenemos 2 sesiones especiales de respiración para ti, para que puedas introyectarte en tu mundo interior y entrar a un estado ampliado de conciencia. Continuamos con nuestra amiga, con la facilitadora del sistema Neuma aquí en Guadalajara, Claudia Herrera Fregoso. Te recuerdo que es una amiga que tiene ya una experiencia de 12 años en este trabajo y ahorita precisamente está impartiendo sus cursos, sus talleres a nivel online. Y bueno, también es una compañera de trabajo en algunas investigaciones, en algunos trabajos especiales que hemos realizado, y es por eso que me da mucho gusto que la tengamos aquí. Bien, continuamos con el tema, que es la ley de la compensación, pero que también es la ley del karma. Vamos a ver cómo se origina y a desglosarlo un poco de lo que nos hable Claudia en este momento. Bueno, también este maestro del karma, este maestro cuando habla del karma, él dice que no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiendo hacerse, ¿sí? Uh-huh. Pero no estamos enterados. Así es. Si estuviéramos enterados de todo esto, pues cambiaríamos mucho sobre el tema de a quién hacer el bien. Siempre tratamos de hacer el bien, quizás también con la intención de recibir un beneficio, ¿no? Y hacer el bien debe ser desinteresado. Dice también el maestro que cuando uno viene a este mundo, uno ya trae su propio destino. Uh-huh. Este ya fue creado. A veces nos hemos preguntado por qué unos nacen en colchón de plumas y por qué otros nacen en la desgracia. Así es. ¿Sí? Entonces, pues todo esto tiene que ver con esta ley. Sí, como siempre te pido que reflexionemos juntos y también, independientemente de lo que reflexionemos, si tú gustas, también investigues sobre esta ley. Hay algo interesante que se decía aquí, nosotros nacemos con un destino predeterminado. Y bueno, ya lo comentamos el corte pasado sobre que nosotros ya venimos de acuerdo con lo que realizamos en una vida anterior. Entonces, o tenemos una vida muy holgada, muy con dinero, etcétera, mucha salud, y hay gente que no lo tiene. Entonces, si nosotros en esta vida, lo que hacemos en esta vida va a repercutir en la próxima existencia y también va a repercutir en nuestro propio futuro. Entonces, hay algo que muy sencillo y muy simple que alguna vez una persona me lo dijo. Yo preguntándole sobre aspectos de psicología transpersonal o de estados ampliados de conciencia, alguna vez me comentó, dice, mira, yo la verdad, yo lo que he aprendido cuando he participado en sesiones de estados ampliados de conciencia, dice que lo único que entendió o que le dijeron o que aprendió, etcétera, le dijeron que de todo lo que no hagas por amor tendrás que dar cuenta. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando no haces las cosas con amor, con gusto, cuando no te entregas de una manera desinteresada, tarde o temprano tienes que compensarlo, tienes que pagarlo, ¿sí? Entonces, por mucho que tú des, que tú te esfuerces, que tú te sacrifiques, entre comillas, eso no tiene una repercusión positiva en tu futuro, ¿sí? Entonces es importante que nosotros cuando hagamos algo, lo hagamos en realidad con gusto y desinteresadamente. Por eso también dice aquí, cuando tú se paga karma, así es la frase, se paga karma por el bien que no se hace, pero también por el bien que se deja de hacer. Que se puede hacer y no se hace. Que se puede hacer no haciéndolo. Eres consciente, ¿sí? De que lo puedes hacer, pero decides no hacerlo. Sí, o de omisión también. Por ejemplo, mucha gente a veces se mete en problemas por ser omiso en las cosas. Es decir, que está viendo que una regla se está evadiendo
o se está brincando, como decimos por ahí, y resulta que no ve, que no se expresa, entonces ahí está un caso de omisión. Y tarde o temprano esa persona o nosotros tendremos que pagar por esa omisión. O también pudiendo hacer algo por alguien, no lo hacemos por situaciones que dentro de nuestra mente, dentro de nuestras ideas, dentro de nuestros conceptos no debemos de hacer, pero que lo podemos hacer. Entonces todo eso tarde o temprano se va acumulando en nuestra vida. Y cuando nos pasa una situación de desgracia, por ejemplo, y entonces uno pregunta, bueno, ¿cuál es la causa? Pero también existe lo otro. Yo conozco varias personas que, como dicen por ahí, tienen mucha suerte, ¿sí? Pero si tú revisas su vida cotidiana es de verdadero servicio. Cuando digo verdadero servicio es porque hacen las cosas desinteresadamente, ayudan desinteresadamente. No piensan que haciendo van a hacer algo para que sean compensados, sino que simplemente lo hacen de corazón y porque les nace. Cierto. ¿Sí? Lo más importante también es darnos cuenta que sí es posible modificar nuestro propio destino. Así es. Sí podemos lograrlo. Si existe conocimiento, si existe una preparación profunda, si existe una investigación de nosotros mismos, si logramos estudiar, conocer las leyes, hay una muy, muy sencilla, dice, una ley inferior es trascendida por una ley superior. ¿Por qué? Porque la ley superior lava a la ley inferior. Un ejemplo muy sencillo sería que si, por ejemplo, alguien me ofende o alguien me causa un agravio, ¿sí? Yo no voy a tomar ninguna represalia contra esa persona y al contrario, voy a esforzarme en una actitud pacífica y amable. Esto sería trascender una ley inferior por una ley superior. Así es. Pero sí recuerda que necesitamos estar en un estado de conciencia o un estado de atención o de comprensión hacia los demás, ¿sí? Para esto tenemos que trabajar en nuestros propios, en nuestro propio interior cuando tenemos impaciencia, porque a veces uno llega a tener impaciencia con uno mismo. Entonces, si tú empiezas a trabajar en ti mismo y reflejas eso hacia lo exterior, cuando hay alguien que quiere sacarte de quicio y actúas de esa manera, entonces puedes dominar la situación. Puedes y ser dueño de hay ese una espacio. práctica muy sencilla que podríamos hacer cotidianamente en nuestra vida. Es esa reflexión, ¿no? Al término del día. Imaginarnos una balanza y al reflexionar sobre nuestros actos y expresiones del día, poner un lado de la balanza las acciones que no fueron muy positivas y del otro lado poner las que fueron positivas. Y eso sería una herramienta muy sencilla en la cual nos podríamos apoyar para saber cómo transcurrió el día. ¿Qué ley este día ha regido? ¿La ley positiva o me dejé llevar y aumenté lo negativo? Lo negativo en nosotros. Entonces es como un ejercicio muy sencillo, ¿no? Imaginar que ponemos nuestras acciones en una balanza y con toda honestidad con nosotros mismos equilibrar. Sí. ¿Sí? Darnos cuenta, a ver, estas acciones están en este lado y solo hice tales acciones positivas. Entonces, pues es un ejercicio muy bueno. Sí, recuerda que estamos hablando de una manera de que podemos trabajar esta parte, ¿no? Entonces, sí es importante que puedas hacer este ejercicio o hagamos este ejercicio para poder saber qué estamos haciendo. También te recuerdo, no estamos hablando de bueno y malo. Aquí no entran los conceptos bueno, o sea, lo que hiciste bueno hoy y lo que hiciste malo. No, estamos hablando de las acciones positivas y de las acciones negativas. Quizás
hoy tengas una tarea muy interesante para saber qué diferencia hay entre acciones positivas y buenas y acciones negativas y malas. Bueno, vamos a un corte y ahorita seguimos con este tema. Continuamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Bien, continuamos aquí en Sanando tu alma, en este espacio de reflexión, aquí donde hablamos sobre nuestra maravillosa naturaleza humana. Recuerda que eres un ser con muchos valores, con muchas cosas, la alegría, el amor, la fuerza, el poder, que están siempre ahí latentes contigo, que simplemente es muy sencillo y muy simple. Decía por ahí un maestro que todo el amor es simple, lo demás es complicado. Entonces simplemente con que te introyectes, te visualices, no estoy hablando de que te introyectes en tus pensamientos ni en tus emociones, sino más allá, en algún espacio muy especial de tu corazón, y sabrás lo que existe dentro de ti. Entonces estamos hablando sobre la ley de la compensación o la ley del karma, y está con nosotros, repito, nuestra amiga Claudia Herrera, y estamos comentando sobre estos aspectos y nos quedamos en algo todavía antes del corte, Claudia. Sí, pues hablábamos, ¿no?, de esa parte de reflexión. Sí. De que podemos hacer este ejercicio que es tan sencillo y poder darnos cuenta. O sea, ¿de qué lado de la balanza me estoy, o de qué lado se está inclinando la balanza, ¿no? Podemos salir, por ejemplo, del egoísmo. Así es. Podemos darnos cuenta que necesitamos compartir más el amor, ya no tanto cosas materiales. Si yo tengo paciencia, si soy tolerante, si estoy presente con mi familia en todo momento, eso es amor. Eso también es amor. Vamos a algo práctico, por ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo llegué al trabajo? ¿Llegué saludando a mis compañeros o no los saludé? ¿O los saludé de una manera no amable o amable? ¿Me explico? Sí. Llegué como, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Es un ejemplo, obviamente. Y que yo diga, pues es que ya estoy cansado, ya estoy aburrido de este trabajo, etcétera. O todo lo contrario, entusiasmado, ¿qué vamos a hacer? Mira, falta esto, estos son los planes de hoy, ¿qué tal si lo hacemos? Vamos a tomar un café mientras lo platicamos, etcétera. La actitud es muy diferente, estamos hablando de una actitud más positiva. Obviamente teniendo primero nosotros entusiasmo y después inyectando entusiasmo a nuestros compañeros de trabajo. Perdón, si de momento nos empiezan a decir que el trabajo es monótono, que el trabajo es aburrido, es cansado, etcétera, etcétera, nosotros hablar de lo contrario, ¿sí? O al menos escucharlos y decir, bueno, pues esto no, la verdad que no, a mí no me parece esto, ¿no? Y para mí es todo lo contrario, pero inducir, dar ese ánimo a los compañeros de trabajo, y siempre pensando que con este trabajo que tengo ahora, no sé qué tipo de trabajo tengas, pero este trabajo te da la posibilidad de que tú estés bien con tu familia, estés bien contigo mismo, pero sobre todo que estés cumpliendo lo que alguna vez pensaste que ibas a hacer de niño, ¿no? No sé, lo que yo te puedo, el ejemplo más cercano quizás es el que está hablando en este momento. Alguna vez pensé estar en una cabina de radio y mira, aquí estoy. Entonces, eso es lo importante, la vida cotidiana. Por ejemplo, la mamá también con el hijo, la manera de corregirlo, se puede decir, si es que hay que corregir a los hijos de una manera amorosa, de una manera tranquila, de una manera sabia, porque hay sabiduría en nosotros, pero desafortunadamente nosotros pensamos que las circunstancias son más fuertes, son más grandes en la vida que nosotros, y nosotros
adolecemos precisamente de una comprensión de ese tipo y entonces entramos a este tipo de problemas. Entonces, haz ejercicios, inclusive antes de dormir. Yo siempre he sugerido antes de dormir o al despertar, pararnos frente al espejo y hacer, no sé, una frase, una sonrisa, precisamente simplemente dibujar una sonrisa en nuestro rostro y salir con esa imagen que se quede grabada en nuestra mente. Y como dicen por ahí los psicólogos, pues se queda grabada a través del espejo, se queda grabada en nuestro subconsciente, y entonces eso quiere hacer que no crea tendencia o crea tendencias en nuestra vida cotidiana, y eso cambia de una manera la relación con los demás y va creando cierta, pues va cosechando varias cosas en el inconsciente o subconsciente de nuestros compañeros, y más que todo en el inconsciente, en el consciente, perdón. Sí, eso es lo que te puedo recomendar en la vida cotidiana. ¿Sí? Así es también esa parte de querer salir adelante y ser mejor. Así es. Pero sin esperar nada de nadie. O sea, tú lo das, perfecto, y la compensación llegará en algún momento de igual manera, pero también esperamos siempre que esa compensación llegue de la persona a la que le estás dando. Y no, o sea, si tú lo haces con un desinterés, con una actitud positiva, buena, sin pensar en que vas a esperar recibir algo de esa misma persona, las cosas llegan. O sea, llegan porque estás creando en ti una situación natural. No hay un interés de por medio de querer recibir, pero lo recibirás. O sea, eso es la ley de la compensación. En algún momento de tu vida tú tendrás tus frutos. Fíjate, Claudia, que ahora que mencionas esto, con algunos pacientes me pasó que precisamente una de las cuestiones por las cuales llegaban a terapia es porque sentían que habían dado mucho o que estaban dando mucho, ya sea a los padres, ya sea a los hijos, a los hermanos, a la familia, etcétera. Y entonces decían que pues daban mucho y que no recibían nada a cambio, ¿sí? Entonces yo siempre a lo que me enfocaba o lo que me he enfocado con estos pacientes es a decirles, bueno, cierra este capítulo de tu vida. O sea, ya tú diste mucho, independientemente de que han dado poco o mucho según el paciente. Yo les decía, cierra este capítulo de tu vida y ahora dedícate a lo que realmente quisiste hacer en la vida, ¿no? Yo recuerdo que había una persona que tenía, quería hacer cosas de pintura, algo así, no recuerdo. Pero como estaba en casa, se dedicaba pues a hacer la comida, a atender a los hijos, etcétera, etcétera. Y nunca recibía, decía ella, nunca recibía el agradecimiento. Gracias, mamá, por esto, gracias por lo otro, qué rica está la comida, etcétera. Lo que siempre sucede en una casa normal. Entonces yo le decía, bueno, no dejes de atenderlos a final de cuentas, pero sí llamar con límite. Y di, sabes, de tal hora a tal hora yo me voy a poner a pintar y se olvida el mundo. O sea, absórbete como el niño cuando se absorbe con el juego. Ya ves que los niños se absorben con el juego, que se olvidan de comer, se olvidan de todo, se absorben. Si no les llamas a comer, si no les llamas a otra cosa, los niños se absorben. Hazlo, siempre les decía, bueno, en el caso de esta persona, hazlo. Así sean 2 horas de tu cansado día o al contrario, levántate temprano y haz 2 horas maravillosas de tu vida y cambia esta situación para que tengas la energía, si no tanto la energía, tengas la actitud de amor, de satisfacción de haber cumplido lo que te gustó y mostrárselo a la gente todo el día. Esa era la forma como yo los motivaba. Y obviamente al principio algunas pacientes hacían eso por varios días, pero después otra vez entraba la mecanicidad, se les olvidaba, pero había que volver a recordarles que tenían. Y algunas tenían mucho éxito a partir de ese momento. Es que sí es importante alimentar esa parte esencial en ti, porque así es como va a ir surgiendo cada vez más permanentemente el anhelo de hacer algo que te haga feliz. Entonces ese ejercicio es buenísimo. Sí, lo dejaban de hacer porque se sacrificaban, entre comillas, ¿no?
se sacrificaban por la familia, por los hijos. Y yo en cierta manera yo les decía, es que mira, es una forma de orgullo y soberbia muy sutil. Es decir, crees que si no estás tú, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. No, es que yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa. Es que sí es una forma de orgullo, es una forma de soberbia. O sea, déjalos un día, un día salte de tu casa. No regreses en todo el día. Vete, no sé, a pasear a donde tú quieras y a ver, si encuentras tu casa patas para arriba, pues entonces ten mucho cuidado. Sí. Bueno, amigos, vamos a ya creo que nos estamos emocionando mucho, pero bueno, lo dejamos para la siguiente semana. Muchas gracias, Claudia, por invitar, gracias por estar aquí. Agradezco mucho a nuestros productores, a Rubén y a Angie, que siempre están apoyándonos profundamente, y bueno, también al operador que nos permite tener una conexión entre tú y yo, y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos nuestros amigos de Norteamérica, Sudamérica y de Europa. Muchas gracias. Sanando tu alma se despide por hoy, y Manuel Román de la Rosa también. Muchas gracias. Hasta luego. Más verdades nos aguardan. Esto fue Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa, en colaboración con Premier Consultores, tu asesor fiscal de confianza.